Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Amados Ajina Hayot, Boker Tov. Feliz mañanita de Shabbat. Y bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Vamos a continuar con esta segunda aliyah, esta segunda porción de la Parashá Vayikra y Llamó. Y vamos a hacer las bendiciones para empezar. Amén. Y empecemos con el Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Ve'apta et Yahweh Elohecha. Bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol modecha. Vechayu adevarim ha'ele asher. Anochi metzavecha hayom alevavecha. Ve'tzinamtam levanecha. Ve'divarta bam beshivtecha bebeitecha ubelektecha baderech. Ubeshovecha ubekvecha. Ubshartan al yadecha. Vechayu letotafot beyeinecha usaptan al mesusot beitecha ubishairecha. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Escucha Israel, Yahweh Elohinu, Yahweh uno es, y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora el Padre Nuestro. Avinu Sheba Shamai, Yishkada Simcha, Tabo Malchuto, Yeatzeret Zonaha, Kemo Bashamain, Ken Baaretz, Et Lechenukenu Tenanu Ayom, Uzla Lanu, Et Chobotenu Kaasher Islamnu Gamanaknu, Leayavenu Altevienu Lidei Nisayom, Kiim Hatzenu Min Ara, Kilecha Amamlacha, Beakeura Beatifret, Lolmeyo Lamin Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor por todos los siglos. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito sea nuestro Abba. Ahora la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav v'tzivanu la'asok divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado que nos ocupemos de las palabras de la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Te damos toda rabá, Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak y Elohim de Israel. Te damos toda rabá por un día más de Shabbat. Te pedimos, Avinu Malkinu, que nos muestres tu Torah, que nos muestres tus benditas instrucciones y que nos hagas ver las cosas que no hemos visto en otras ocasiones. Avinu Malkinu, ten rajamín de tus siervos, que venimos a escuchar tu dabar. En el nombre de Yahshua te damos toda rabá por esta gran dádiva, por esta gran proeza que has hecho con nosotros, que has cambiado nuestras nefesh, nuestras almas, has cambiado nuestras vidas con tus benditas instrucciones. Te damos toda en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito sea nuestro Abba, amados, bendito sea Él. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con esta porción. Nos quedamos en el capítulo 2 de esta parashot, ¿verdad? Y bueno, prácticamente son 6 pasajes que van a estar, ¿verdad?, muy, ¿verdad? Vamos a aprender algo. Algo se nos debe contagiar, ¿verdad? Algo se nos debe pegar de esto. Amén, amén. Así es que prepárense porque este es alimento puro. Y dice el
Pasuk 1. Dice, y la nefesh, el alma que traiga un corbán, una ofrenda de acercarse o acercamiento, una minja, ofrenda de grano para Yahweh, será de harina fina su corbán, y derramará sobre ella aceite, y pondrá sobre ella levoná, fragancia. A ver, vamos a ver, esto es lo que se conoce, ¿verdad? Como nefesh, como una alma, ¿verdad? Y dicen aquí los comentaristas, dice, la palabra hebrea ha sido traducida como alguien, ¿verdad? Así ahí están algunas traducciones. Aquí en el Sefer Dabar sí lo pusieron correctamente. Y la nefesh, ¿verdad? Y la nefesh, el alma que traiga un corbán, ¿verdad? Dice, entonces, nefesh, la palabra hebrea que ha sido traducida como nefesh, como alma, ¿verdad? La oblación en hebreo, minjá, es el sacrificio del pobre que no tiene medios suficientes para ofrecer un animal. El Talmud destaca este hecho diciendo que cuando un pobre ofrece una minjá, ¿verdad?, una ofrenda del pobre, es contado como si hubiera ofrecido su propia nefesh, su propia alma a Hashem, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, es sublime porque el pobre tiene poco y lleva, ¿verdad?, para ofrendar. Entonces esto es admirable. Entonces prácticamente estás ofreciendo tu nefesh, ¿verdad? Dice, la oblación tiene que ser de harina de trigo, que es considerada como la mejor harina. La cebada era más barata, ¿verdad? La cebada era más barata, entonces esta era de harina. Y bueno, tenemos una referencia. A ver, vamos a ir al libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Aquí lo tenemos en una Reina Valera, vamos a leerlo para ir rápido. Segunda de Reyes 7:1. Dice, y dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Yahweh, así dijo Yahweh, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Sí, o sea, es más barata la cebada. Tenemos otra referencia sobre esto en el libro de Revelaciones 6:6. Apocalipsis 6:6. A ver, vamos para allá. Y dice así, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no añadas el aceite ni el vino. ¿Sí? No añadas ni el aceite ni el vino, o no toques. En otras dice no toques ni el aceite ni el vino, pero creo que ya el aceite ha sido tocado. ¿Por qué? Ahorita les digo. Bueno, dice entonces tenía que ser de trigo. Del trigo no fueron y dice las semillas de trigo no fueron sembradas de manera que se echaban grandes cantidades sobre un campo, sino poniendo grano por grano en la tierra. Esto nos enseña que el sembrador de la parábola del sembrador citada en Mateo 13:39, sembró cebada. Sí, o sea, porque el trigo se siembra grano por grano y la cebada se avienta,
¿verdad? Se avienta. Y bueno, es bueno, deberían de ir a la... Ya tiene, aquí cobra más sentido la parábola del sembrador, que está en el libro de Mateo, Matillahu 13, 3 al 9. ¿Verdad? Que recordemos que esa parábola está dicha y unos versículos más adelante está explicada, ¿verdad? Está explicada por nuestro Mashiach, por nuestro Rabí, ¿ok? Entonces estaría bueno que le dieran una estudiada, que está fácil de comprender cuando Mashiach la explica, y ahora que entendemos otras, ¿verdad? Otras cosillas, otras cosas que nos está explicando este pasú, entonces es más sensato. Y dice, continúa, dice, la shemolá en hebreo, solet, es la harina de trigo de mayor calidad, ¿sí? O sea, se trae una shemolá, una bola de harina, pero de la mejor calidad. Esta harina también es llamada en español flor de harina o harina candeal, harina candeal. Y luego el aceite, dice, el aceite de oliva de las 3 calidades sirve para esta ofrenda. O sea, tenía que hacer aceite puro. Dice aquí, le pusieron de las 3 calidades. Me estuve fijando, buscando, ¿verdad? ¿Cuál es este aceite de las 3 calidades? Bueno, miren, llegué a ver aceite de 80, de $45, una botellita de $84 y uno de $150, y se me hace que el último que miré, que yo creo que ese es $600, una botellita pequeña. Por eso digo que ya fue tocado el aceite, ya es imposible que alguien pueda comprar aceite de las 3 calidades. Pero bueno, es que también al hacerlo tu propio aceite en la casa, también porque la aceituna ya tiene mucho pesticida. Aquí en el norte de California hay aceites, hay tiendas especiales que venden aceite de diferentes, pues está también un poquito caro, pero aquí se puede conseguir aceite de muy buena calidad aquí en el norte de California, porque hay acá como a 1 hora de aquí, 1 hora y media, hay mucho sembradío de olivos, mucho sembradío. Como a 2 horas, 3 horas por aquí, de este lado de acá, más al norte, hay mucho sembradío de olivo. Ok, ¿dónde nos quedamos? Aquí está. Esta solés, harina de trigo, de flor de harina, el aceite de olivo de las 3 calidades para esta ofrenda. El incienso es quemado en totalidad en cada ofrenda señalada. Se ponía sal. Todos estos productos son elaborados por el hombre. Hay cinco tipos de oblación descritos en los versículos 2 del 1 hasta el 10. Todas tienen harina de trigo más fina. La diferencia entre ellas consiste en su manera de preparación. Según Levítico 14:21, una oblación tiene que tener como mínimo la 10ª parte de un efa de shemolá, y un log de aceite. Una efa, aquí dice, una efa equivale a unos 24 litros. 24.8 litros dice aquí. Ok, perdón. Dice, y según el cálculo de Rabino Nae, un log equivale a 6 betzim, a 6 huevos, ¿verdad? Ok. Dice, una efa equivale a unos 24 litros, pero aquí nos pide una décima. Entonces quiere decir que eran como 2.1 litros, ¿verdad? Para la ofrenda.
Sí, o sea, ¿cómo les podré decir? Pues sí, 2 litros. El que ha vivido en ranchitos, pues sabe más o menos lo que era un litro, ¿verdad? Lo que es un litro pues de harina, un litro. Dos vienen siendo dos botecitos de harina y un poquito más, ¿verdad? Y dice, y una efa equivale, ok. Y luego dice un log de aceite que vendría siendo 6 huevos, o sea, como lo equivalente de 6 huevos, ¿verdad? Aquí es lo que está dando a entender. Según Rashi, se echaba aceite sobre toda la harina y se ponía incienso sobre una parte de la harina. Según otra opinión, se mezclaba la harina con el aceite. Este versículo enseña que uno que no es Cohen puede preparar esta ofrenda. ¿Sí? Y miren, el aceite. Sí dice, sí, ahorita van a explicar los jajamim que el incienso sí iba en una sola parte. A ver, vamos a ver acá acá tenemos otro comentario, ¿verdad? Vamos a ver, aquí lo tenemos. Ok, vamos a leerlo. Permítame, déjeme arrimarlo para acá. Dice: ofrenda farinacea de flor de harina, puesto que esta es la única minjá que ni se cocina ni se hornea. Es llamada simplemente ofrenda farinacea de flor de harina. Además, el versículo 1 implica que esta es la ofrenda normativa, puesto que el mismo estipula que si una persona quiere traer una minjá u ofrenda farinacea, esta es la que debe ofrecer. Esto da a entender que si alguien hizo un voto de ofrendar una minjá sin especificar cuál de las 5 variedades traerá, debe ofrendar esta. Y por consiguiente, quien desee realizar una variedad diferente de ofrenda farinacea debe especificar, al formular su voto, cuál variedad pretende ofrendar. ¿Verdad? ¿Cuál variedad pretende ofrendar? Bueno, a ver, entonces pasemos al Pasuk 2. Pasuk 2 dice: y él traerá a los hijos de Aarón. Okay, y él traerá a los hijos de Aarón. A ver, permítame. Ok, ahí. Dice: y él traerá a los hijos de Aarón, los Coanín. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el leboná, toda la fragancia, y perfumará el Cohen como memorial en el misbeach, en el altar, como Isheshe, como Rúa ni Oaj, el Yahweh. Ofrenda hecha por fuego de sabor suave para Yahweh. Ok. A ver, déjame ver. Aquí tenemos. Ok. Y dice aquí, tenemos este comentario. Ok. Dice: según Rashi, estaba permitido para un israelita
entrar 11 codos, o sea 5.5 metros en el atrio del tabernáculo desde la entrada. Desde allí el Cohen Agadol tomó un puñado, la cantidad que cabe en los, en los 3 dedos centrales de la mano, y lo quemaba en el altar junto con todo el incienso. Ok, junto con todo el incienso. Por eso se ponía en un solo lado. El resto fue comido por los Kohanim. Ok, dice, los 5 tipos de oblaciones son las siguientes. Solet, 1/10 de un efa de shemolá, junto con un log de aceite de incienso. Ese ya lo vimos aquí en el 1. Están del 1 al 3. Jalot, 10 tortas de hogazas de shemolá. Recordemos que la shemolá es el trigo más la harina de trigo más pura, ¿verdad? Revueltas con aceite y horneadas. Eso está en el 2, del 2 al 4. Requiquim, 10 obleas de shemolá untadas con aceite y horneadas. Está en el 2.4. Makbah, oblaciones crujientes de shemolá mezcladas con aceite y frita en aceite en un sartén poco profundo que había en el templo. Eso está del 2 al 5 y al 6. Ok, ya sea que esto lo vamos a ver. Y Marjeshet, oblación de shemolá mezclada con aceite, frita con aceite en un sartén hondo que había en el templo. Y ese ya está en el 2, 7, de las 7 al 10. En el versículo 2 del 7 al 10. Ok. Y ya está en la tercera aliyá. Ok. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos también otro comentario sobre este pasú. Vamos a ver. Casi muy parecido. A ver, permítame, déjame acomodarme aquí. Su puñado tridigital, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo leímos en la Torá? Le pusieron tridigital. Yo decía, esto se oye así como muy tecnológico. Como muy así, sino como fuera de contexto, ¿no? Cuando leímos en la lectura de la Torá que era tridigital, ¿no? Pero ya ahora entendemos por qué. Porque se cogía la harina, o más bien, sí, la mezcla con los 3 dedos, o sea, con las huellas digitales, ¿verdad? Por eso le pusieron así, pero ahorita vamos a ver por qué. Dice, su puñado tridigital, dice, el Cohen ahueca los dedos anular, medio e índice de la mano derecha sobre la palma y toma de la mezcla de harina y aceite todo lo que la mano puede abarcar. Aunque estos 3 dedos deben estar colmados, nada de la mezcla debe sobresalir de entre sus dedos o hacia afuera de ellos. Esta cantidad es llamada comets. ¿Sí? Esta cantidad es llamada comets. Y el acto de tomarla se llama kemitzá. El acto de tomarla se llama kemitzá. Sin embargo, aquí nos dan la explicación por qué le pusieron tridigital. Dice, sin embargo, como no hay término español que designe esta acción, hemos empleado esta terminología, ¿verdad? Puñado tridigital. Los sabios describen la kemitzá como uno de los servicios sacrificiales más difíciles. ¿Sí? Yo creo que lo hemos visto, ¿verdad? En las
películas, ¿no? Cuando mirábamos las películas, o series, estas series, últimas series que pasaron, que como cuando un pobre llevaba una ofrenda les hacían así como cara, ¿no? Porque miren, si es la ofrenda del pobre y luego es difícil de hacer, imagínense, ¿no? O sea, esto, ya vemos que en el primer siglo había mucha corrupción, ¿verdad? Había corrupción muy, y no digamos cuando el Cohen Gadol Elí y sus dos hijos, ¿verdad? Que también eran corruptos. Imagínense la cara que hacían cuando alguien llevaba ofrendas de este tipo, ¿verdad? Y dice, bueno, a ver, vamos a continuar. Ok, dice, así como todo su incienso. Esta palabra es la que se va a analizar. Así como todo su incienso. A ver, acá lo tenemos como... Y el Cohen tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y toda la eboná, toda la fragancia. Lo pusieron como incienso. No. Y perfumará el Cohen como memorial en el Misbea, en el altar, ¿verdad? Perfumará. Bueno, esto le pusieron el incienso. A ver, déjeme leerlo acá en la Torah. Dice así: la traerá a los hijos de Aarón, los Kohanim, de los cuales uno recogerá su puñado tridigital de ella, de su flor de harina y de su aceite, así como de todo su incienso, y hará el Cohen que se eleve en humo su parte de memoria sobre el altar, una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem. ¿Sí? Entonces le echaba su incienso. Cuando el Cohen realiza la kemitzá, su puñado tridigital solo puede contener harina y aceite, por lo cual el incienso no se pone sobre la harina, sino más bien al costado de la misma, y el Cohen toma el puñado tridigital del otro costado. Solo entonces se recoge el incienso y se incinera en el altar junto con el cometz, perdón, ¿verdad? Que ya explicamos qué es el cometz. Bueno, a ver, ¿qué dice? El cometz, dice, esta cantidad es llamada cometz, ¿verdad? Ok, déjeme explicárselos de nuevo. Aunque estos tres dedos deben... Ok, el cometz es la cantidad que se tomaba con los 3 dedos. Ok. Y dice su parte de memorial. Entonces la parte última del pasuk dice... Yisher ruach nijoach, el Yahweh, ofrenda hecha por fuego de sabor suave para Yahweh. Por memorial, acá perdón, aquí está. Y perfumará el Cohen como memorial en el Misbea, como memorial. Entonces dice su parte memorial, acá lo tradujeron así, bueno, acá lo tenemos así. Entonces esta es la palabra que se va a analizar, dice el cometz, ok, recordemos que esa es la última parte. A ver, lo voy a volver a explicar el cometz. Solo entonces se recoge el incienso y se incinera en el altar junto con el cometz, ¿sí? Con los 3 dedos y el incienso, ¿verdad? Los puñados de los 3 dedos y el incienso. Ok. Dice el cometz es el incienso, el cometz y el incienso son llamados la parte memorial de la ofrenda debido a que el dueño haya gracia a los ojos de Elohim por medio de estos, cuando son incinerados sobre el altar, según Rashi, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que hace, ¿verdad? Que haya gracia delante del Padre. Hacía, ¿verdad? Hacía y haremos cuando vuelva a ser restaurado todo. Amén, amén. Baruch Hashem. Continuemos con el pasuk 3. Dice, pero el resto de la minjá, de la ofrenda de grano,
pertenecerá a Aarón y sus hijos. Es una parte Kadosh, Kadoshim y Sheshe. El Yahweh. Ofrenda hecha por fuego para Yahweh. ¿Sí? Es algo Kadosh. Kadosh a Kadoshim, dice santísima. A ver, dice santísima. Sí, aquí está la palabra que se va a analizar. Una ofrenda santísima solo puede ser consumida como alimento por Kohanim, ritualmente puros y dentro de los confines del patio. Recordemos que no eran poquitos, no eran poquitos Kohanim, amados, eran bastantes. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Ahorita vamos a poner una foto. De un croquis que está, para que demos una idea cómo estaba cubierto todo el Mishkan. Ok, a ver, continuamos con el 4. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, estamos bien. 4. Cuando traigas una minjá, una ofrenda de grano que ha sido horneada, será de matzot, de flor de harina mezcladas con aceite de oliva o matzá untado con aceite de oliva. Amén, amén. Y dice aquí ofrenda farinacea horneada. Ofrenda farinacea, ¿verdad? Para los que se preguntaban cuando leímos que qué quería decir una ofrenda farinacea, pues aquí viene. Dice, se incluyen 2 variedades de minjá dentro de esta categoría, puesto que la ofrenda horneada puede ser o sea, de hogazas o obleas, ¿sí? Como tipo de galletas o gorditas, ¿verdad? Como conocemos acá, gorditas, ¿verdad? Allá en El Salvador, como popusas, ¿verdad? Es algo así. Las hogazas son gruesas y esponjosas, y las obleas son delgadas y planas, ¿ok? Aquí ya lo explicaron bien. La cantidad de harina usada en las mismas es un isarón, ¿verdad? Un isarón, esto lo podemos ver en el 1, ya lo explicamos, en el 2.1, ahí ya lo explicamos. El que es dividido en 10 hogazas, ¿verdad? Nuestro versículo señala que no debes añadírseles levadura, en tanto que el versículo 11 sostiene que no deben dejarse fermentar ninguna ofrenda farinacea, sino que ambos panes deben ser amasados con agua tibia, la que suele provocar que la masa se haga hametz, se haga leudada muy rápidamente, como si tuviese levadura. No obstante, los Kohanim eran tan diligentes y eficientes que terminaban de preparar los panes antes de que leudara la masa. Ok, esto lo podemos ver nuestros hermanos de la casa de Yehudá con nuestro hermano Bakari Solton Israel. Ha pasado cómo hacen estos panes, y se me hace que también hay otro hermano, una parejita que se llama Gastón y Oxana, y ellos han pasado las panaderías cómo hacen el pan. Y de veras que es una línea, unos la amasan rápidamente antes de que leude. Todo es rápido, va pasando por uno, y ahí llega hasta el horno. Es algo realmente sorprendente porque lo tienes que hacer rápido para que no leude, ¿verdad? La masa puede hacer su propia levadura, y es lo que no debemos, ¿verdad? Tener nosotros mismos, ¿verdad? También hacemos recordemos que la levadura es sinónimo de pecado, ¿verdad? Entonces por eso no se debe dejar leudar, porque no debe ver pecado en el altar. Entonces lo mismo debemos hacer con nuestro cuerpo, que
que nuestro cuerpo no cree su propio pecado. Ok, continuemos. Dice, entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos? Los Kohanim eran eficientes para preparar todo este tipo de masa. Mezcladas, untadas. Esta palabra es la que se va a analizar ahorita. Mezcladas y untadas. Si se elige hogazas como ofrendas, se mezcla el aceite con la masa y la abundante cantidad de aceite hace que las mismas sean esponjosas. Sin embargo, en el caso de las obleas, la mayor parte del aceite se guarda para untarlo sobre las mismas. Una vez que han sido horneadas, una vez que han sido horneadas, entonces se les untaba el aceitito por encima. Pasamos al pasuk 5. 5 dice, si tu ofrenda de grano es cocida con una plancha, será de harina fina, matzá mezclada con aceite de oliva. A ver, aquí tenemos un pequeño comentario sobre esto. Dice, sartén. Sí, aquí lo pusieron plancha, pero dice que había un sartén. A ver, dice, sartén aquí, ¿verdad? En la Torah lo tradujeron como sartén. Este sartén era ancho y poco profundo, de tal manera que el aceite se evaporaba en el proceso de freír, lo cual daba como resultado pastelillos planos relativamente duros. Relativamente duros, tostados, prácticamente se tostaba, ¿verdad? Y era un sartén que estaba allí, que lo tenían allí. Pasamos al pasuk 6. Ya para terminar, dice, la partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Minja, ofrenda de grano es. Amén. Ofrenda de grano es. ¿Verdad? Bueno, dice desmigajarás en migajas. Aquí lo tradujeron en la Torah, pero vamos a ver. En el 6, ¿cómo está? 6. La desmigajarás en migajas, derramarás sobre ellas aceite, una ofrenda farinacea es. Amén. A ver, dice, se sigue este procedimiento con todas las ofrendas farinaceas, cocidas u horneadas, de manera tal que los pedazos sean lo suficientemente pequeños como para que el Cohen realice la kemitzá. Se doblaban 2 veces cada hogaza u oblea, de tal manera que se rompa por lo menos en 4 pedazos. Por lo menos en 4 pedazos. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Hemos terminado esta segunda aliyá de el libro de Vaikra. Realmente muy a veces cuando estudiamos toda la porción es muy difícil retener todo. Muy difícil, ¿verdad? Y más para nosotros, ¿verdad? Que ya estamos medio, ¿verdad? Pasados de 50. Hay unos hermanos que tienen mucha memoria y Baruch Hashem, ¿verdad? Por ellos. Pero yo creo que a veces, bueno, decidimos estudiar, ¿verdad? Así. Antes hacíamos un resumen de la porción, de toda la porción, y lo subíamos, ¿verdad? Agarrábamos lo más indispensable. Pero hace un año decidimos estudiar porción por porción, por eso lo hacemos así. Y bueno, aparte de eso, pues, es Shabbat, tenemos que estudiar toda la porción, ¿verdad? Eso es obvio. Pero compartimos esta porción con ustedes, con todo el amor que Mashiach nos ha dado, ¿verdad? Y con toda la Kavaná, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Baruch Hashem.
Bueno, amados Ajina Hayó, vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu, Torah emet bechayei, olam nata betuheinu, Baruch atah Adonai noten ha Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos toda por la bendita Torah. Amén, 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 aleluya. Amados Ajina Hayot, siga teniendo un Shabbat Shalom. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.